Bienvenidos al programa Agenda Policial Construyendo Valores. Mi nombre es Laura Lema y el día de hoy vamos a hablar acerca del programa Abre tus ojos, el cual busca la prevención de todos los tipos de violencia. Y para hablar acerca del tema me encuentro con el psicólogo Jorge Pérez y el intendente Antonio Ramírez. Intendente y psicólogo, gracias por estar el día de hoy en Agenda Policial y por favor, Intendente Ramírez, por favor cuéntale acerca de Abre tus ojos a los televidentes. Claro que sí, un saludo muy especial a toda la comunidad de Suezca que en este momento están conectados con nuestro canal. Inicialmente invitarlos a que estén muy atentos al programa. Vamos a trabajar temas relacionados con la violencia intrafamiliar y ya como lo mencionó Laura, la Policía de Infancia y Adolescencia maneja un programa institucional que se llama Abre tus ojos. ¿Abre tus ojos a qué? Abre tus ojos a prevenir la violencia intrafamiliar, a prevenir cualquier tipo de violencia de género, de violencia escolar y no solamente de violencia, sino también del tema de consumo de sustancias legales e ilegales, también de una paternidad y maternidad responsable, también el tema de subculturas urbanas y una serie de importantes temas que van relacionados con la protección integral de nuestros niños, niñas, adolescentes y familia en general. Intendente Ramírez, específicamente, ¿cómo buscan ustedes prevenir la violencia intrafamiliar? Claro que sí, la violencia intrafamiliar pues es un flagelo que afecta bastante a toda la comunidad, a nuestras familias y a través de este programa de Abre tus ojos, a través de campañas de prevención, de actividades de vigilancia y control, buscamos precisamente que la comunidad cree esa sensibilidad hacia el tema de la violencia intrafamiliar, las causas que generan ese tipo de violencia intrafamiliar y obviamente las consecuencias y cicatrices que quedan en las personas víctimas de esta violencia intrafamiliar, que por lo general en la mayoría de casos podemos hablar que es el género femenino y nuestros niños, los más pequeños que están en cada uno de los hogares. Psicólogo Jorge Pérez, quisiera preguntarle cuáles son los tipos de violencia que están dentro de este flagelo en específico. Sí, bueno, entonces cuando nosotros estamos hablando de violencia vemos que existen muchos tipos. Entonces dentro de esos tipos existe la violencia física, que pues es todo lo que son golpes, puños, patadas, todo, bueno, todo lo que tenga que ver con contacto físico. También estamos hablando de la violencia psicológica, que es igual de nociva a la violencia física, solo que pues tiene su diferencia. También existe la violencia de género, también la violencia patrimonial, que pues entraremos a definir cada una de ellas pues en el desarrollo del programa. Intendente, en caso de violencia intrafamiliar, ¿las personas cómo pueden denunciar? ¿A dónde pueden denunciar esto? Importante, y creo que la comunidad día tras día se ha ido sensibilizando en la importancia de la denuncia. En este momento podemos decirle a la comunidad de Suezca y demás personas que nos ven, la denuncia la puede hacer ante cualquier autoridad. En el municipio de Suezca lo podemos hacer en la estación de policía, obviamente ubicada en el parque principal, y también lo podemos hacer en la comisaría de familia. En un momento dado que la comisaría de familia de pronto ya está en su horario que ya hayan cerrado porque los casos se nos pueden presentar en la noche, podemos acudir a la estación de policía. Si en un momento dado de pronto no se logró una solución a esa violencia intrafamiliar en ese momento, importante que acudamos al otro día, no solamente a la policía o a la comisaría de familia, sino también lo podemos hacer ante la personería municipal, ante la inspección de policía, y ante estas autoridades buscamos precisamente solucionar o buscar de qué manera podemos ayudar a la familia a disminuir este tipo de violencia que se presenta en nuestros hogares. Psicólogo Pérez, ¿cuáles son las posibles causas que pueden conllevar a una violencia intrafamiliar? Bueno, entonces la principal causa es la falta de comunicación. La falta de comunicación es algo de que está generando mucha violencia y de todos los tipos, entonces es algo que nosotros debemos de mitigar, nosotros debemos de disminuir todas esas cosas. Es importante pues tener en cuenta algo de la competencia de la comisaría de familia, es que nosotros desde la comisaría de familia manejamos todos los casos que son relacionados con familia, ¿sí? Muchas veces nos llegan casos de que no es que la expareja le pegó a la señora, entonces ese caso ya no es competencia de la comisaría de familia porque efectivamente ya no son un núcleo familiar, entonces eso es algo que nos vale la pena resaltar. Intendente Ramírez, ahora si gusta pasamos al tema de la violencia de género. ¿Cómo buscan prevenir este flagelo? La violencia de género es precisamente esa violencia que afecta, en la mayoría de casos, ya lo decíamos, a la mujer. Esta violencia de género lo que buscamos es precisamente sensibilizar a la mujer
para que uno no permita la violencia hacia ella. Dos, en el momento en que se presenta la violencia, lo denuncie de manera oportuna. Y es la invitación a que no esperemos a que sucedió la violencia una vez, dos veces, un mes, 2 años, 3 años, hasta que el momento, como dice uno, es una olla a presión que tiene que estallar en algún momento, y obviamente en la forma en que estalla la persona es causando nuevamente violencia hacia su agresor, y es donde tenemos precisamente noticias fatales que a diario vemos, donde una de las dos partes fallece y obviamente la otra parte pues pasa a un establecimiento carcelario. Entonces la violencia de género va encaminada precisamente a que tengamos que nosotros trabajar como familia y como comunidad general y autoridades a prevenirla. Y es la invitación en este momento a las mujeres a que se empoderen. Son lo más valioso que tenemos en nuestra vida, las mujeres, porque son las personas que nos dan la vida a nosotros, nuestras mamás, nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas. Entonces es a que se empoderen precisamente de ese género que son, que es lo más valioso, y a nosotros los hombres precisamente también a aprender a respetar a las mujeres, que es lo más importante. Hemos nacido de una mujer y a ella debemos la vida, y tenemos las mujeres en todas las, digamos, etapas de nuestra vida, desde que nacemos, desde cuando estamos pequeños compartiendo con nuestras hermanas, con nuestras compañeras de estudio, ya cuando estamos adultos pues tenemos una novia, tenemos una pareja, ya después pasamos a tener hijas, posteriormente pues pasamos a tener nietos. Entonces es importante que tengamos en cuenta que la violencia de género hay que aprenderla a erradicar a nosotros como seres humanos, y principalmente nosotros como hombres a valorar a la mujer. Intendente, me surge una pregunta, y es: ¿en qué momento nosotras las mujeres podemos identificar que estamos siendo violentadas? Porque tengo entendido que no solo existe la violencia física y la violencia sexual. Claro que sí, ya lo mencionaba el doctor Jorge, la violencia no es solamente golpes, también estamos hablando de la violencia verbal y de la violencia psicológica, como ya lo mencionó. Es precisamente esa violencia que con una mala palabra que estemos dando a la mujer, y que la mujer permita eso en su pareja, en su hogar, digamos por los hermanos o por los padres de familia, o viceversa. Muchas veces como hijos agredimos verbalmente a nuestra mamá, ¿cierto? Y es una violencia de género que no debemos permitir. Debemos partir del respeto y del ejemplo. Nosotros en la casa como padres de familia tenemos que dar el buen ejemplo a nuestros hijos, y ese buen ejemplo parte precisamente de las palabras como nos tratemos en el hogar. La violencia sexual, ya la mencionábamos, se puede presentar en cualquier momento dentro del hogar o fuera del hogar. Dentro del hogar podemos encontrar que es una modalidad de la violencia intrafamiliar, que es la violencia sexual, ya cuando el agresor llega, obviamente en la mayoría de casos bajo efectos del alcohol o de sustancias psicoactivas, y que busca tener una relación sexual con su pareja en ese momento cuando la persona no lo quiere. Obviamente esta víctima pues ¿qué tiene que hacer? Acceder a tener esta relación sexual que en un momento dado no lo quiere en ese momento manifestar, y se presenta este tipo de violencia sexual. No se denuncia muy pocas veces esta violencia por temor, por la pena que dice la comunidad. Entonces hay que saber manejar ese tema, y es muy importante, digamos, el trabajo que haga el equipo psicosocial de la Comisaría de Familia para poder identificar ese tipo de violencia sexual en nuestras mujeres principalmente. Ya que usted tocó ese aspecto, ¿usted qué le diría a las mujeres que tienen miedo y no denuncian por posibles peores consecuencias? Claro que sí, pues inicialmente empoderarnos, ya lo hemos mencionado. Una mujer tiene que estar muy empoderada en su razón de ser, en su género de mujer, y la invitación es a que denunciemos. Muchas veces la comunidad menciona que la denuncia no sirve para nada, pero resulta, y nos pasa a diario con la Comisaría de Familia, que la mujer por lo general va a denunciar un hecho de violencia sexual, le da pena, o porque de pronto le dicen espera un momento, la atiende el psicólogo, que en este caso en Comisaría de Familia tenemos un psicólogo, pues obviamente no se siente cómoda para poder denunciar. Pero también tenemos nuestra trabajadora social allí en la Comisaría de Familia, que es otra persona que le puede brindar confianza para la denuncia. Una vez denunciado, es importante que no retiremos la denuncia.
Sucede en muchas ocasiones que obviamente el agresor, al ver que está siendo denunciado por violencia de género, el tema del feminicidio, que en estos momentos, digámoslo, está como de moda, a furor en nuestro país y en el mundo, por no verse afectado a las consecuencias que puede pasar, pues busca esa forma de conquista y reconquista de su víctima, como uno lo menciona y lo escucha uno popularmente en la calle, a comprar el pollo más grande para mi esposa, para mi pareja, para que podamos comernos lo agradable, un ramo de flores, un chocolate, y de esta manera volvemos a reconquistar, entre comillas, a nuestra víctima y sigue el maltrato y la violencia. ¿Qué pasa? Pues que con esto el agresor logra que su víctima retire la denuncia y de esa manera concluye y no ha pasado nada en el hogar y todo el mundo somos felices, pero resulta que no, resulta que sigue la violencia y cada vez va a ser peor y cada vez va a ser peor hasta que obviamente vamos a tener pues la muerte de una de las partes, que es lo que obviamente no deseamos en estos casos. Psicólogo Jorge Pérez, quisiera mencionarle algo, y es que, como sabemos, nosotros aquí en Colombia aún sigue la cultura machista. ¿Usted qué le diría a las mujeres que ven la violencia de pareja como algo natural? Bueno, principalmente nosotros debemos dar el mensaje de que no hay que normalizar esta conducta, ¿sí? Porque este tipo de conductas es algo que nosotros debemos rechazar, ¿sí? Pero entonces lo que mencionábamos, la violencia de género se da tanto de hombres a mujeres como de mujeres a hombres. ¿Qué es lo que pasa? Que es que los casos de mujeres son los más denunciados. Los casos de violencia hacia el hombre no son tan denunciados, son muy poco comunes de que alguien vaya a denunciar, no sé por qué, si digamos sea por cuestiones de pena, llegar a decir de que es que mi mujer me está pegando o es que estoy siendo víctima de violencia por parte de mi mujer. Entonces creo que los hombres se abstienen de hacer ese tipo de denuncias, pero no significa que no se estén dando, porque realmente también se está dando ese tipo de conductas pues hoy en día en la sociedad colombiana. Intendente Ramírez, yo quisiera preguntarle acerca de lo que usted tiene que decirle a las personas que no confían en la justicia. Pues inicialmente, como lo acaba de mencionar Laura, a que tenemos que confiar. Tenemos que confiar porque hay mecanismos de protección. La Comisaría de Familia y nuestro estamento legal ha establecido precisamente unas medidas de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar o violencia de género. Tenemos que confiar y seguir el procedimiento. Muchas veces nosotros quisiéramos que la justicia se realizara de manera inmediata, pero precisamente todo este tipo de situaciones tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una verificación de una denuncia, tiene que haber precisamente una identificación de ese agresor. Hay una serie de situaciones que hay que tener en cuenta y que hay que seguir precisamente para que haya precisamente, como dice la misma palabra, justicia y pues se pueda identificar precisamente cuál es la situación que se ha pasado. Pero lo importante en este momento es a la comunidad y a las víctimas de violencia intrafamiliar y de violencia de género, es a la denuncia. Una denuncia oportuna, inmediata. No esperemos a que pase un mes, a que pase 2 meses, 1 año, 2, 3 años, sino que se puede hacer una denuncia inmediata y una denuncia obviamente bien fundamentada. Sí, bien fundamentada con ojalá pues unos testimonios, unas evidencias que puedan precisamente poner en evidencia que se esté presentando algún tipo de violencia hacia alguna persona. Pues Intendente Antonio Ramírez y psicólogo Jorge Pérez, muchísimas gracias por estar y acompañarnos el día de hoy en Agenda Policial. No se desconecten, que ya regresamos. Hola, mi nombre es Gabo y juntos aprenderemos a hablar y escribir cada vez mejor. Bienvenidos. Hoy aprenderemos que puedes utilizar la palabra habría con H o sin H. Sin H cuando te refieres al verbo abrir. Por ejemplo, escuchamos cuando se abría la puerta. Y la puedes utilizar con H cuando te refieres al verbo haber. Por ejemplo, tu compañía habría sido de gran ayuda. En resumen, habría sido bueno grabar cuando Pedro abría su regalo. Los viernes a las 5 de la tarde tiene una cita con artistas y buena música en La Calle. Programa informal que le llevará estrenos musicales y lo mejor de los protagonistas en vivo. La Calle, en TV Suezca, nuestra identidad. El cuerpo humano
humano es en un 70% agua. En el planeta Tierra hay un 75% de agua, del cual solo el 3% es apta para el consumo. Es decir, que a cada persona en promedio le corresponden 15 litros de agua al día. Lava los vehículos en lugares especializados. Recoge el agua de la ducha y reutilízala en otras actividades. Toma duchas cortas, con 5 minutos basta. Aprende a cerrar la llave mientras te lavas los dientes. Te afeitas O te enjabonas. y por favor usa la lavadora con la carga completa. No olvides cerrar la llave. Una campaña ambiental de TV Suezca. Suezca es un municipio con aproximadamente 17.318 habitantes, Los cuales producen 2,9 toneladas de basura al día. es decir, 20 toneladas a la semana y 80 toneladas al mes. O sea, 960 toneladas de basura al año. Mucha basura. Pero esta es solo la basura de Cacicazgo y el casco urbano. Cuida el planeta. Separa la basura entre residuos orgánicos. Vidrio, Plástico, metal papel, y cartón. recicla. No es necesario tener 5 canecas o bolsas, con 2 basta. La bolsa negra es para los desechos no reciclables. Y la bolsa blanca para los desechos reciclables, como papel, cartón, vidrio y plástico. Suezca inteligente. Reduce tu basura. Una campaña ambiental de TV Suezca. Bueno, y seguimos acá en nuestro programa Agenda Policial, construyendo valores. En este primer segmento estaba Laura Lema, acompañada del intendente Antonio Ramírez y el psicólogo Jorge Pérez de la Comisaría de Familia. Yo estaba colocando pues atenta atención, precisamente detrás de cámaras, mientras llegaba también nuestro compañero Manuel Salgado de acá de TV Suezca. Es un tema muy importante, el tema de violencia, ¿no? Que se tipifican diferentes, son diversas formas de generar violencia contra la mujer, contra el hombre, contra los niños. Yo creo que esos temas son de suma importancia, ya en algún momento habíamos tocado, pero así a grosso modo el tema con el intendente Antonio Ramírez en un programa anterior, pero Laura, este tema, digamos, a más profundidad, yo creo que va a captar más atención de las mujeres, de los jóvenes y por supuesto en la comunidad en general de nuestro municipio. Pues así es, Mario, y yo quisiera hacerle una pregunta en específico al psicólogo Jorge Pérez. ¿Y cuál es el procedimiento en la comisaría de familia una vez la víctima haya puesto en conocimiento la agresión? Ok, bueno, entonces vale la pena resaltar otra vez de que nosotros en Comisaría de Familia recepcionamos los casos que tengan que ver dentro del núcleo familiar, ¿sí? Que estén relacionados con la familia, ¿sí? Entonces, inicialmente se recepciona la denuncia, se tiene que hacer una valoración psicológica con el fin de determinar cuál ha sido el daño a nivel psicológico, porque como lo mencionamos, no solamente la violencia física, sino también la violencia psicológica. Entonces, posterior a eso, se hace una remisión para un examen médico legal para determinar qué tanto ha sido el daño causado y también los días de incapacidad que se le vayan a dar a la víctima. Posteriormente a eso, si es en el caso de una persona adulta, se impone la medida de protección, o si es un menor de edad, se realiza la verificación de derechos con el fin de determinar si se inicia un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en favor del menor. Bueno, eso iba a preguntar, psicólogo, y es precisamente cuando, por ejemplo, llega un niño a denunciar esta violencia, ¿no? Estamos hablando de que los adultos, que la mujer va y denuncia, que el hombre va y denuncia, pero en específico hay niños también que toman esa fortaleza de ir a la comisaría, de ir a la estación de policía, decir, mire, yo me estoy viendo afectado, estoy siendo violentado por mis padres de familia, o en ciertas medidas, o en algunas ocasiones por la pareja de la mamá, ¿no? Que a veces ingresa pues el padrastro, que pues se conoce así, lo está violentando. ¿Cómo se genera también ese paso a paso para llevarle de manera pues viable, ¿no? Esta denuncia que está interponiendo el niño, el menor? Ok, entonces inicialmente el señor comisario emite un auto de trámite en el cual ordena verificación de derechos y una valoración psicológica y en su caso, de acuerdo a lo que requiera, una visita domiciliaria, ¿sí? Entonces este proceso tiene unos términos, que son unos términos no mayor a 10 días. Entonces hay 10 días para realizar este proceso, para verificar los derechos, para hacer la valoración psicológica, la visita, en la cual con esa serie de estrategias se busca tener un panorama más claro de qué ha sido la violencia y de cómo ha sido el trato que le están dando. Entonces, si nosotros llegamos y la denuncia del niño es que el día anterior
mejor la mamá lo violentó. Entonces nosotros de forma inmediata hacemos la remisión al examen médico legal. También de forma inmediata se cita a los padres para hacer la respectiva verificación de derechos y de acuerdo con el resultado emitido por medicina legal se procede a abrir el proceso de restablecimiento de derechos. Hay otro tema, Laura, y discúlpame, es precisamente quiero darle como la pregunta al intendente, y es ¿qué sucede cuando la madre o el padre pues tapa esta situación, esta violencia que se está generando en la casa? ¿Cómo hacer que esta denuncia del niño prospere? Porque en cierta medida a veces llega, precisamente como lo dice pues el psicólogo, llega el psicocomisario, todos los entes que pues, generan este tipo de seguimientos, golpean a la casa y no, aquí no está sucediendo nada, el niño está mintiendo. ¿Cómo hacer que eso se vuelva realidad, mejor dicho, ya esté en el proceso? Claro que sí, pues como autoridad partimos de la buena fe de la persona, de la comunicación que está dando el niño, de lo que está manifestando en la violencia intrafamiliar, y seguidamente se entra a verificar si estamos obviamente en horas, digamos, hábiles donde contamos con el acompañamiento de la comisaría de familia. Se busca precisamente verificar en ese momento la situación que se ha presentado con el niño. Entrar obviamente a comunicar con los padres de familia para que se acerquen también y obviamente escuchar qué fue lo que sucedió en ese momento de la violencia intrafamiliar. En un momento dado que la violencia y el niño se acerque a la estación de policía a manifestar esto, nos encontremos en un fin de semana, porque nos ha sucedido, pues es importante también partir de lo que el niño ha manifestado, ir a verificar precisamente la situación que se ha presentado con él y posteriormente poner en conocimiento de la autoridad competente. Hay que resaltar algo importante acá, que nuestros niños y jóvenes han como malinterpretado en este momento, digamos, como las normas. Tenemos el Código de Infancia y Adolescencia, que es la Ley 1098 del 2006, donde ha establecido precisamente una serie de derechos fundamentales para respetar a nuestros niños, donde ha establecido unas obligaciones y una corresponsabilidad importante por parte de los padres de familia. Y la hemos malinterpretado. ¿En qué sentido? En que nosotros como personas solamente exigimos derechos, derecho, 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 derecho. Pregunta al millón, ¿dónde quedan nuestras obligaciones también como personas y como ciudadanos? Entonces, ¿qué sucede? Que nuestros niños también se han empoderado en el tema que tienen derechos, pero hay que tener en cuenta que también tenemos unas obligaciones. Entonces, sucede en el momento que el padre de familia, la mamá, le pide el favor al hijo, colaborar con los quehaceres del hogar, de pronto ayudar a lavar los platos, ayudar a coger una escoba, ayudar a barrer, ayudar a atender su cama, y obviamente no acude a ese llamado, sino espera hasta que en última instancia, digámoslo así, la mamá ha cogido la correa y sale a corretearla, como decimos popularmente, y obviamente le pega. Entonces ya obviamente hay una violencia intrafamiliar, pero por eso hay que establecer la situación que se ha presentado, porque obviamente nuestros niños y los jóvenes también tienen obligaciones como nosotros los adultos, y en su hogar, ¿cuál es su obligación? Pues precisamente ayudar allí a los quehaceres de la familia. Ya lo mencionábamos en un programa radial, la importancia del trabajo de la mujer en el hogar. Son quehaceres que nosotros como hombres, y como lo decía, nuestro país, tanto los hombres y mujeres somos machistas y no rescatamos ese trabajo que tenemos en la casa. Sencillamente una mujer es la primera que se está levantando en la casa a levantar al esposo, a levantar a los hijos, a organizar un desayuno, a organizar a los niños con su uniforme para el colegio, posteriormente organice nuevamente loza, mire, pensar a ver qué se va a hacer de almuerzo, porque llegan los hijos nuevamente, llega el esposo, en la tarde nuevamente organice qué se va a hacer de cena, y aparte de eso pues tener un hogar obviamente aseado. Entonces es una serie de actividades que uno dice, pero eso no es trabajo. Claro que es trabajo, eso cansa a la persona, y personalmente los que ayudamos en la casa sabemos que es un trabajo importantísimo y que hay que resaltar en el hogar y en la familia. Por eso es que la invitación es a que todos en la casa ayudemos. Yo sé que de pronto los hombres, en este caso, yo que voy a coger una escoba, yo no me veo cogiendo una escoba, yo no me veo cogiendo un trapero, perdería mi hombría, como digámoslo así, el ser hombre, el ser macho, dice popularmente, pero no, resulta que no. Eso es precisamente uno ser más hombre y ayudar en el hogar a la familia y principalmente a la mujer. Entonces hay que tener en cuenta, sobre todo nuestros niños y jóvenes, que si ustedes van a denunciar algún tema de violencia intrafamiliar, evaluemos también qué fue lo que pasó antes. No es solamente el hecho de la agresión, sino también qué fue lo que pasó antes y qué fue lo que generó a que se llegara a presentar, digamos, ese golpe, ese insulto o algún otro tipo de violencia.
Intendente, en caso, pues específicamente hablando del tema de violencia intrafamiliar, quisiera preguntarle, en caso de abrirse un proceso legal, ¿cuáles serían las consecuencias o las medidas a tomar? ¿Podría la familia perder la custodia del niño? Claro que sí, esto ya en tema penal hablamos precisamente de la ley 294, perdón, de 1996 y otras normas que han precisamente modificado el tema de la violencia intrafamiliar, y es precisamente que es un tema penal, es algo tan delicadísimo porque obviamente tenemos unas sanciones que van desde la privación de la libertad de la persona, donde también tenemos unas multas, obviamente de manera económica, que van a sancionar al agresor. Si el agresor obviamente no cancela esta multa, pues tendrá que cancelarla obviamente con unos días de arresto. Pero todo esto obviamente tiene una parte penal que tiene que obviamente entrar a sancionar el ente, digamos, administrador, sea judicial o sea en un caso de comisaría de familia, donde obviamente hay que verificar qué fue lo que pasó y entrar a sancionar, pero claro que tiene que haber una sanción en este tema porque la violencia no la podemos permitir, y mucho menos una violencia intrafamiliar o una violencia de género. Bueno, psicólogo, esto está hablando términos generales, ¿no? Lo que sucede, pues, es una radiografía de lo que sucede en nuestro país. Quiero hablar acerca del municipio. ¿Qué tan frecuente se ve este tipo de situaciones, de acciones, de las diferentes formas de violencia que ustedes anteriormente han nombrado acá en Suezca, ¿no? Usted que pues hace parte de esta parte de la comisaría, ¿qué tan frecuente se ve involucrado la mujer, involucrado el niño, involucrado el hombre en este tipo de violencias? Bueno, es importante resaltar de que Suezca no es ajeno a la problemática que se está presentando pues en nuestro país, puesto que realmente los casos son muy frecuentes, los casos han ido en aumento, y vale la pena resaltar de que los casos de violencia hacia los hombres en el municipio de Suezca también han ido aumentando. Entonces vemos de que es algo de que es proporcional. ¿Sí? Entonces vemos de que nosotros hemos realizado esfuerzos con el fin de fortalecer una comunicación, fortalecer un diálogo, con el fin de reducir esos índices de violencia. Nosotros desde la Comisaría de Familia hemos tratado de incentivar algunas campañas, alguna serie de estrategias con el fin de que la comunidad en general tome conciencia de que la violencia es una problemática de que realmente afecta y está causando muchísimo malestar en lo que es la sociedad, porque a través de esto pues se rompen hogares, también se rompen muchas relaciones, que sean con vecinos, sea dentro del mismo núcleo familiar, sea con los hijos, se están desvaneciendo los vínculos afectivos, que es algo que se ve muy frecuente, que a través de los golpes y todo eso, los hijos están rompiendo los vínculos afectivos con sus pares. Así como un escalafón, por decirlo de alguna manera, ¿cuál es la violencia que se genera más acá en nuestro municipio? Y pues así, deme las tres, digamos, como principales tipos de violencia que se manejan acá en Suezca. Bueno, la principal es la violencia intrafamiliar, como lo decíamos, que es la violencia que más nosotros manejamos, por lo que es, como somos la comisaría de familia, estamos en los temas relacionados con familia, ¿sí? Pero también hay que resaltar lo que es la violencia psicológica, que es un tipo de violencia que no tiene que tener contacto, que es un tipo de violencia que no deja huella. Por ejemplo, nos llega un caso a la comisaría, nosotros lo remitimos a un examen médico legal y no vamos a encontrar nada. Sí, va a parecer de que no tiene ningún golpe, porque las secuelas son emocionales. Como yo lo mencionaba en el programa radial, en un tiempo sacaron un comercial en un canal en el cual decía, la señora le decía al esposo, no, es que me dieron una beca y voy a volver a estudiar. Y el esposo le decía, no, es que usted para qué va a estudiar, si es que usted es buena con las ollas, usted tiene un técnico en la cocina, diplomado en las ollas. Entonces ahí lo que está haciendo es que está reprimiendo a la persona, ¿sí? Entonces ese tipo de violencia de forma inmediata no se da, pero entonces vemos de que dan dando sus efectos a un mediano o largo plazo, porque ese tipo de violencia lo que hace es reprime y reprime, y lo que va haciendo es que va bajando la autoestima. Como bien se sabe, la autoestima es el amor propio. Entonces, si no tenemos un amor propio, ¿cómo vamos a pedir de que otra persona nos quiera, nos dé amor, si no nos valoramos nosotros mismos? Entonces, eso es algo que nosotros debemos de infundir. Es más, debemos de fomentar eso en nuestros hijos, en la niñez, de que se valoren y que sepan las cosas como son, y que si dado el caso y sea el caso determinado, se pueda poner una denuncia para erradicar estos tipos de violencia.
Bueno, entonces ya saben, este tipo de circunstancias que se están viviendo, les recordamos que estamos en el programa Agenda Policial Construyendo Valores. Si ustedes tienen algún tema que están sucediendo, que le está sucediendo dentro de su hogar, dentro de su entorno, pues nos pueden escribir en nuestra página de Facebook, TV Suezca, nuestra identidad. Allí nos dejan un mensaje, un comentario del tema que pues se quiera tocar acá dentro del programa Agenda Policial. Recuerden que está la Comisaría de Familia y por supuesto la Policía de Infancia y Adolescencia, allí tocando pues diferentes temas que conciernen a todos ustedes. También lo pueden hacer en Twitter, @TV Suezca, allí también nos buscan y pues escriben y dejan esos comentarios, Laura. Sí, Mario, yo quisiera hacerle una última pregunta al intendente Antonio Ramírez y quisiera entrar al tema de la justicia por mano propia que ha estado tanto en furor últimamente en nuestro país. ¿Qué pasa cuando una persona no denuncia y ha sido víctima de una violencia, de un tipo de violencia y lo que hace es tomar partida por sí mismo? Claro que sí, la justicia por mano propia no es lo aconsejable en estos casos. De pronto la comunidad va a decir, pero es que es la más efectiva y de esta manera es que aprenden. Claro que sí, podemos en este momento tener la razón, pero no es precisamente la justicia por mano propia la que debemos hacer, sino por el contrario, como ya lo mencionamos anteriormente, acudir a las instituciones, a las autoridades que están obviamente facultadas para poder hacer justicia, como la misma comunidad lo requiere. En un momento dado que hacemos justicia por mano propia, ¿qué hacemos? Pues meternos como en más problemas, precisamente porque la persona que agrede a la otra, porque obviamente le causó unas lesiones anteriores, pues va a generar obviamente que haya cometido un delito y pues va a ser más grande el problema, ¿sí? Igualmente a la comunidad de pronto que graba esos momentos en que se están agrediendo físicamente y le parece de pronto fácil sacar un celular y grabar, claro, fabuloso, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que nosotros estamos haciendo parte de esa violencia, de esa agresión. De una manera indirecta lo estamos haciendo y entramos también a participar de esa lesión o de esa agresión que se haya presentado. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que acudir nosotros como ciudadanos, como personas de buena fe, es precisamente en un momento dado, si usted puede intervenir y ayudar a detener la violencia, fabuloso, ¿sí? Porque está ayudando a prevenir a que se causen unas lesiones o hasta perder la vida a una persona, ¿sí? Pero no es solamente grabar y publicar y difundir y compartir lo que ha pasado, no, es sencillamente ayudar a prevenir. Entonces la invitación a la comunidad de Suezca es precisamente a que prevengamos y evitemos la justicia por mano propia y acudamos a las instituciones. Nosotros las instituciones tenemos unas obligaciones de atender a ustedes los requerimientos. Si en un momento dado tampoco no atendemos su requerimiento, pues nosotros también como instituciones también tenemos unos entes de control que entran a verificar por qué no acudimos al requerimiento o qué fue lo que sucedió. Entonces acudamos precisamente a las autoridades que tenemos obviamente la facultad de poder ayudarle a ustedes a hacer de una justicia obviamente efectiva. Así es, intendente, pues Mario, la invitación es que los habitantes de Suezca confíen en las instituciones del municipio y lo más importante, que denuncien si han sido víctimas de algún tipo de violencia. Así es, Laura, intendente. Y otro tema que hay que resaltar, y yo creo que es de suma importancia generarla acá, y es la violencia al patrimonio, la violencia económica. Hay muchas personas que en cierta medida, el hombre, ya que después es un caso pues, más específico, amenaza a la esposa. Yo me voy a ir y usted qué va a hacer desde su parte económica, cómo se va a sostener económicamente. El psicólogo nos va a trasladar un poco más, nos va a contextualizar y hablar a profundidad acerca de este tema. Ok, listo. Entonces, pues vale la pena resaltar pues los tipos de violencia que hemos manejado, pues para que los tengamos todos en cuenta, que ha sido la violencia física, la violencia psicológica, violencia de género, violencia sexual, y pues vamos a entrar a manejar lo que es la violencia patrimonial, ¿sí? Entonces, violencia patrimonial, estamos hablando de cuando hay en juego un patrimonio, ¿sí? Entonces, ponemos un caso puntual, cuando hay 6 hermanos y el papá que falleció les dejó una casa, ¿sí? Entonces vemos de que tal vez hay uno que es el que ejerce más presión sobre los otros, que es el que impone reglas, es que pues tienen que hacer esto, que se cree el dueño de las cosas y ejerce ese tipo de violencia ante los demás, que es que si usted no hace lo que yo le digo, usted se va de la casa, ¿sí? Entonces vemos de que ese es un tema de que tiene que más va a ver con un tema civil, ¿sí? Entonces es algo que nosotros debemos que manejar como por medio del diálogo. Yo considero que el diálogo es una estrategia que puede ser muy fundamental para todos los tipos de violencia que nosotros hemos manejado, asimismo como lo es la violencia económica, ¿sí? Muchas veces vemos de que hay personas de que suelen ser un poco sumisas, ¿sí? A la voluntad de los demás. Entonces, trabaja, tiene su dinero, pero deja que otro
digamos, su esposo le controle su dinero, ¿sí? De que sea el que le manipule, sea el que tenga el control total de su dinero y solamente, digamos, le dé lo necesario, le dé solamente lo necesario para la casa. Entonces vemos de que ahí se está presentando un caso de violencia económica, donde no le están dejando hacer uso de sus recursos y que le está controlando eso, lo cual es algo que realmente también es nocivo, es algo que se debe manejar desde el primer momento, porque muchas veces nosotros permitimos las cosas la primera vez, y después de que nosotros las permitimos la primera vez, viene la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Entonces las cosas hay que detenerlas desde el primer momento. Es importante que nosotros sepamos eso y que la comunidad en general tenga conocimiento de eso y que fortalezcamos el diálogo. El diálogo es algo muy importante para prevenir todos esos tipos de violencia y, dado el caso en el que se llega a presentar, saber cómo debemos actuar. Bueno, Laura, no sé si tenía conocimiento acerca de esta violencia, ¿no? La violencia patrimonial, o económica, como bien lo refería el psicólogo. Realmente no tenía mucho conocimiento acerca de la violencia, sí sabía que, digamos, cuando muere una persona, cuando fallece una persona y le deja algún bien, recurso económico, esto pasa a la familia, pero sí he oído y también he vivido bastantes casos de violencia que se presentan precisamente por querer los recursos que esa persona dejó. Pues, intendente, yo quisiera que usted me comentara acerca de otras variables que hay dentro del programa. Claro que sí, de pronto sumar a lo que nos ha comentado el doctor Jorge, a esa violencia patrimonial o económica, es importante también tenerla en cuenta. ¿En qué sentido? También cuando la persona, digamos, dedicada a su hogar, que por lo general es la mujer que se dedica a sus quehaceres en la casa, y solamente el que trae el dinero para la economía y para la alimentación de todos es el esposo, también sucede que es la forma de manipular a la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo, como soy el que traigo acá el dinero, yo soy el que estoy dando para la comida, para todo acá en la casa, usted es la que está dedicada solamente a los quehaceres de la casa, pues tiene que hacer lo que yo diga. O sea, que yo le puedo pegar a usted, puedo hacer lo que quiera con usted, y si me denuncia, pues sencillamente yo me voy para una cárcel y usted se queda acá con nuestros hijos y aguantando hambre, digámoslo así popularmente. Entonces es una forma también de presión y de violencia, tanto psicológica y económica, porque pues obviamente la señora de pronto que no pudo tener un acceso a educación o no tiene una profesión o algo, y lo único de pronto que en ese momento puede desarrollar es su actividad en la casa, pues prefiere seguir siendo víctima de esa violencia intrafamiliar y no denunciarlo, porque entonces ¿quién nos va a ayudar y quién nos va a traer el dinero para el alimento? Entonces hay que tener en cuenta eso, que no tenemos que dejarnos manipular por ese tipo de situaciones, y por el contrario, familias de Suezca, es importante que nosotros como padres de familia, que lo que más deseamos es que nuestros hijos sean el ejemplo de nuestra casa, sea el modelo obviamente a mostrar, pues partamos nosotros como adultos primero en dándole un buen ejemplo. Hablamos de algo particular, le decimos a nuestros niños no hay que decir mentiras, pero somos los primeros en decirles, oiga, llegó el señor del arriendo, dígale que no estoy. Entonces ahí es donde el niño o la niña dice, bueno, me dicen que no hay que hacer mentiras, pero tengo que decirlas. Entonces es importante que nosotros como padres de familia demos ese buen ejemplo. Dando el buen ejemplo, créame que vamos a tener unos buenos ciudadanos, unas personas que se van a saber comportar en el colegio, en la calle y en cualquier parte que se encuentren, dando obviamente ese buen ejemplo nosotros como padres de familia hacia nuestros hijos, y el respeto obviamente por las demás personas, que es importante tenerlo en cuenta. Entonces, primordial lo que decía el doctor Jorge, la comunicación y el diálogo, ¿sí? Y el ejemplo. La comunicación, ya lo decía el doctor, y el diálogo es hablar obviamente al tono que nosotros hablamos normalmente, pero el diálogo en la casa y en los casos que atendemos nos sucede, pero nosotros ya dialogamos. ¿Y cómo dialogaron? No, pues uno alzó la voz y el otro alzó la voz más alto, y a eso le sumamos una grosería, el otro le sumó 2 o 3 groserías, y el que más dio groserías y el que más gritó, ese fue el que ganó, y ese es el diálogo que sostenemos. Créame que eso no es un diálogo, eso es una discusión y una agresión verbal entre las partes. Entonces, el diálogo es sentarnos a un mismo nivel, al mismo nivel de voz, y podamos dialogar y mirar qué situaciones se están presentando y qué soluciones le podemos dar, porque no solamente que nos quedemos en el problema, sino que podamos buscarle soluciones. ¿Quién le va a solucionar el problema en la familia? Ustedes mismos, como padres de familia, como hijos. Los mismos miembros de la familia son los que se ayudan a solucionar ese tipo de situaciones o problemas que se presenten en la familia. Doctor Pérez, yo quisiera saber cómo puede uno, coloquialmente, como dicen, no dejarse sin llegar a ser alguien imponente y cerrarse pues, a lo que viene.
Bueno, pues importante tener en cuenta de que siempre para una pelea, para una discusión se necesitan dos personas, ¿cierto? Entonces nosotros debemos omitir lo que son las agresiones y lo que es el sentido de la pelea, ¿sí? Pero también debemos de tener muy en cuenta tener una comunicación asertiva, ¿sí? Realmente dar a entender lo que vamos a decir, porque muchas veces nosotros queremos decir una cosa pero la otra persona entiende otra, entonces vemos de que se presenta de una vez la agresión. Entonces, lo importante de esto es calmarnos, ¿sí? Tomar las cosas con cabeza fría, pensar siempre en el hogar, pensar siempre en las consecuencias que puede traer la agresión. Entonces, es algo que es muy importante y que nosotros debemos de tener muy en cuenta. Siempre pensar en las consecuencias y siempre pensar en el hogar. Bueno, Laura, entonces tema productivo el día de hoy, la violencia en todas sus variables que podemos encontrar dentro de un hogar y pues en el entorno acá de nuestro municipio, como bien lo dice pues el psicólogo Jorge, que se ha presentado pues bastante y va en aumento pues este tema y es generar conciencia. Yo creo que aquí la palabra que nosotros ya venimos resaltando durante estos dos programas que hemos venido desarrollando es la comunicación, el diálogo es lo más importante, generar el diálogo, la comunicación allá en sus hogares para no pues generar este tipo de violencias y poder pues estar viviendo de manera pues adaptable, ¿no? Y de manera asertiva en nuestros hogares sin generar este tipo de problemas, este tipo de riesgos. Ya por último, para ir cerrando nuestro programa, ¿cuál es la invitación, el mensaje? No sé si se queda, digamos, otro tipo de violencia en el tintero para que lo dé a conocer y comenzar pues a cerrar nuestro programa del día de hoy. Pues es importante que manejemos mucho el respeto, de que manejemos un respeto adecuado con todos los miembros de nuestra comunidad. Y recordemos, como decía Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Así es, bueno, importante esta frase que acaba de decir el psicólogo, entonces el mensaje también por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia en cabeza del intendente Antonio Ramírez. Claro que sí, pues el doctor Jorge ya lo dijo todo prácticamente con esa frase, pero importante aparte del respeto es que aprendamos a convivir en el hogar y a convivir en nuestra comunidad, en nuestra calle, en nuestra vereda, en el entorno donde estamos nosotros. Todos somos iguales, pero a la vez todos somos diferentes, todos pensamos de manera distinta y ahí es donde tenemos que aprender a respetar la opinión de la otra persona. ¿Para qué? Pues para que también respeten la mía. Entonces la importancia es en este tema también el respeto también, la comunicación, volvemos a reiterar, el diálogo y el buen ejemplo para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así es, entonces Laura, mensaje también para la comunidad en tema del día de hoy. Pues yo quiero rescatar las palabras que surgieron de este diálogo y es la comunicación, el respeto y una buena convivencia. Así es, entonces ya saben, a todos ustedes a tratarnos bien en nuestros hogares, a llevar todo de la mejor manera posible y pues si no se puede sentarnos a dialogar, que yo creo que nosotros como comunicadores, porque la persona es comunicadora, usted debe saber manejar bien el diálogo, debe saber manejar bien la comunicación entre su pareja y por supuesto si está sucediendo algo también con los niños. Entonces el tema de hoy, la violencia y sus variables, el abanico de situaciones que nos han presentado tanto el intendente Antonio Ramírez como el comisario de familia. Mil gracias a ustedes, mil gracias Laura por estar acá presente en el programa de Agenda Policial Construyendo Valores. Mi nombre es Mario Hernández Guaqueta, nos encontramos en otro programa con temas de suma importancia para todos ustedes aquí en TV Suezca, nuestra identidad.